por la gracia del Divino Padre Eterno. Compartimos la lectura de un divino rollo telepático, titulado La divina revelación de Dios no sale de ningún conocimiento humano. Se cumple la misma ley que se cumplió con la ley mosaica y con el divino evangelio del Padre Jehová. El Eterno no copia lo de sus hijos. La revelación de Dios es un conocimiento que todo cuanto existe lo explica. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que no creyó, que de los hombres salía lo de Dios. A que puede entrar uno que inspirándose en la obra de los hombres empequeñeció a Dios. Sí, hijo. Muchos de los de la prueba de la vida empequeñecen a su Dios. Los tales no entrarán al reino de los cielos, porque se dejaron influenciar por una extraña sensación que ni ellos mismos la pidieron. El que empequeñece a su Creador no lo ve. El que lo engrandece sí que lo ve. Todo limitado mental dividió su propio fruto. La prueba de la vida consistía en que, habiendo pedido la sensación del olvido, nadie le pondría límites al divino poder de Dios. Las pruebas son las pruebas. Unos caen, otros triunfan. La divina revelación prometida al mundo de la prueba viene al mundo en forma de conocimiento. Este conocimiento invade toda la tierra con el seudónimo de Alfa y Omega. Los que no pensaron en el conocimiento, cuando imaginaban de cómo sería la revelación de Dios, los tales cayeron en sus pruebas. Ninguno de ellos vuelve a entrar al reino de los cielos. El errar en la prueba de la vida también se toma en cuenta en el divino juicio de Dios. Porque la característica del divino juicio que todos pidieron era por sobre todas las cosas. Y dentro del término, por sobre todas las cosas, están también las equivocaciones que cada cual cometió en la prueba de la vida. Los que defendieron las psicologías que a otros dividían, empequeñecieron su propio fruto. Porque lo dividieron al creer en una extraña psicología, que en sus enseñanzas incluía la división de los demás. Las formas de fe de las individualidades del mundo nunca debieron haberse constituido en un dogma, porque tenían un divino juicio pendiente. Es el juicio de Dios, el único que tiene potestad para proclamarse, porque sobrepasa en poder a la ciencia de los hombres. Los hombres crearon una extraña creencia que se contradice con el divino evangelio de Dios. Dios a nadie divide. Y si el Padre a nadie divide, los hombres debieron haber creado una forma de fe en que no se conocería la división. El extraño libertinaje de las individualidades debieron haber conocido una disciplina igualitaria en un solo concepto de Dios. Los que crearon las llamadas religiones no tuvieron la profundidad espiritual suficiente como para haber unificado al mundo de la prueba en una sola creencia hacia Dios. No fueron los más inteligentes del planeta. Fueron los más atrasados. Todos cayeron en la materialidad de la bestia. Ninguno quiso luchar contra el extraño sistema de vida salido de las extrañas leyes del oro. Ellos prefirieron servir a dos señores: al Señor de sus creencias y al Señor que representaba a un extraño y desigual sistema de vida. Lo grave es que decían que servían al verdadero Dios. Para servir al verdadero Dios hay que luchar contra todo lo injusto, y la cabeza de toda injusticia es el propio sistema de vida. Esta fue la más grande ceguera de los llamados religiosos y de todos los que los defendieron. El llamado mundo cristiano también fue ciego para con lo injusto. Es por esto es que fue escrito: ciegos guías de ciegos. Por seguir a los ciegos de la prueba de la vida, el llamado mundo cristiano no volverá a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entren al reino de los cielos los que no conocieron a los llamados religiosos, ni recibieron como enseñanza la extraña sensación de la división, a que puedan entrar los que los conocieron. En el divino evangelio de Dios, se le advirtió al mundo de la prueba, de que solo Satanás divide y se divide a sí mismo.
Las divinas advertencias del divino Evangelio de Dios había que tomarlas en cuenta durante la prueba de la vida. Porque el que las despreció tendrá un más grande llorar en el llorar y crujir de dientes. El que no da importancia a las divinas advertencias del reino, mayor número de errores comete. Y mayormente empequeñece su puntaje de luz. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que valorizó las advertencias de Dios, a que pueda entrar uno que cayó en extraña indiferencia. Los indiferentes del mundo nada recibirán en los divinos acontecimientos que se ciernen sobre el mundo de la prueba. El que fue indiferente encontrará también un juicio que será para el indiferente. El divino juicio de Dios es sensación por sensación. El que obró mal encontrará para sí mismo un divino juicio que será también malo para con él. El que obró bien encontrará un divino juicio que para él será bueno. En el divino juicio de Dios participan todas las sensaciones que cada cual tuvo y sintió en la prueba de la vida. Delante de la televisión solar, cada uno será juzgado por el Hijo de Dios. Solo los niños de hasta 12 años de edad no tendrán juicio, porque ellos son los bienaventurados del planeta y no hay más. Viene a continuación un dibujo celeste que puede verse en la portada de este podcast. El que confundió lo de Dios por la obra de los hombres, se confundió a sí mismo. Los tales sentirán la confusión cuando se les descuente de sus propios puntajes de luz en el divino juicio. El no comprender lo de Dios, aún viéndolo, tiene por causa la extraña forma de fe que se recibió de las llamadas religiones. Los que inventaron la extraña adoración material lo hicieron influenciados en los ritos faraónicos. Es una extraña herencia de unas criaturas que, viniendo de lejanas galaxias, violaron la ley de Dios en la tierra. El mal ejemplo que dejaron y que fue copiado por los humanos fue el de manifestar la humildad por manifestaciones materiales. La verdadera fe y humildad no necesitan expresarse en el lujo material. La extraña ostentación no era del Hijo de Dios. Y es más fácil que entren al reino de los cielos los que en sus formas de fe imitaron la humildad y sencillez del Hijo primogénito, a que puedan entrar los que imitaron lo faraónico. La forma de fe más sencilla es la única que entra al reino de los cielos. Los que en sus formas de fe vivieron la extraña influencia de lo faraónico representado en lo religioso, no volverán a entrar al reino de los cielos. Porque todos habían pedido la sencillez para cultivarla en la prueba de la vida. La extraña fe religiosa no es del reino de los cielos. Porque allí nadie divide a nadie. Ni se conoce el límite en Dios. Los llamados religiosos crearon una extraña iglesia que incluía la división de la creencia en Dios. Tal extraña iglesia no fue la imaginada por el Hijo de Dios. Porque él mismo sostenía, y así lo enseñó, que solo Satanás divide. Y que termina dividiéndose a sí mismo. Esto significa que los que fueron religiosos, llegado el instante del divino juicio, se dividen y terminan por desaparecer de la evolución humana. Toda imitación a la división de Satanás, por microscópica que sea, termina siempre en tragedia para los que le imitan. La tragedia de la división y desaparecimiento de los llamados religiosos de la evolución humana fue escrita en el divino Evangelio de Dios como el llorar y crujir de dientes. Y esto no solo se cumple en los llamados religiosos, sino que en todos los que los imitaron en sus formas de fe. Los imitadores pertenecen al llamado mundo cristiano, surgido en la prueba de la vida. Los que imitaron a los religiosos serán acusados de cómplices con el demonio de la división por el Hijo de Dios. En la prueba de la vida había que saber distinguir a quién se seguía. Y para no caer, había que profundizar el divino Evangelio de Dios por sobre todas las cosas. Es por eso es que se dijo, el que busca encuentra. El que escudriña las divinas escrituras de Dios se da cuenta asombrado que lo religioso no es del reino de los cielos.
Ve que ninguna filosofía que a otros divide, ninguna de ellas se conoce en el reino de los cielos. Ve y aprende que la divina igualdad, enseñada por Dios, no incluye la división en ninguna forma imaginable. Ve y observa que la extraña división de Satanás entre los ángeles no se conoce en el reino de los cielos. Esto lo ven los que se preocupan y profundizan lo de Dios. Los que no lo ven son los que se durmieron en sus propias formas de fe individuales. Mucha fe y débil el conocimiento. Es por esto es que fue escrito: todo espíritu duerme. Duerme en su propia debilidad, del conocimiento que debería haber alcanzado, en su propia búsqueda, durante la prueba de la vida. Lo intuitivo encerró al débil conocimiento que tenía de Dios. No ilustró a su pequeño saber, y siendo pequeño su saber voluntario, este no era más que una extraña imitación a lo religioso. Esto es una fe dividida por una extraña imitación. Y el interesado, en vez de recibir todo su puntaje de fe, recibe poco o nada. Se dice nada, porque lo religioso no es del reino de Dios. Y se le llamará extraño al reino. Lo que fue extraño al reino, no tiene destino en el reino. Y lo extraño al reino, es lo que no habiéndose pedido en el reino de Dios, no está escrito en el reino. La extraña obra de los llamados religiosos, no fue pedida por nadie a Dios. Porque nadie hace pedidos a Dios, en que se incluya una imitación a Satanás. Porque todos sabían, que los que imitaban a Satanás, en los lejanos planetas de pruebas, ninguno volvía a entrar al reino de los cielos. Es por esto que ningún llamado religioso, ni ninguno de sus seguidores, ninguno vuelve a entrar al reino de los cielos. Es más fácil que entre al reino de Dios uno que en su experiencia planetaria no conoció ni oyó hablar de los religiosos, a que pueda entrar uno que tuvo la desgracia de conocerlos. Porque en su propia obra, que se juzgará por segundo, molécula, el primero no tendrá descuento por división mental en la creencia hacia Dios. El segundo la tendrá. La extraña fe religiosa divide su propio puntaje de fe por el número total de religiones que existieron en el mundo de la prueba. Y como la división religiosa y la religión misma, nadie la pidió a Dios. Los religiosos y sus seguidores nada reciben. Perdieron el tiempo, segundo por segundo, mientras duraba en ellos la extraña sensación de lo religioso. Todas las sensaciones que cada uno conoció, sintió y vivió, se juzgan por segundos y por moléculas. Así lo pidió a Dios, la humanidad misma. Y todo lo que se pide a Dios se cumple desde la primera hasta la última molécula. Es lo que corresponde al divino juicio final, por sobre todas las cosas imaginables. Lo que significa que en el divino pedido de divina justicia, que cada cual pidió a Dios, la criatura humana no se perdonaba ni una molécula para sí mismo. Los divinos juicios se piden a Dios, según la evolución alcanzada por la criatura. Dios nada impone. A nadie obliga porque Él es infinito. A Él se le pide y si su divino libre albedrío se complace, Él concede. No existe otra ley, nada más que el pedido a Dios. El llorar y crujir de dientes principia por los que le dividieron los hijos a Dios en la prueba de la vida. Principia por los que en sus propias creencias imitaron a Satanás. El llorar y crujir de dientes que sufrirá el mundo de la prueba, los culpables son los religiosos. Porque toda la obra, para bien o para mal, sale de la criatura misma. Sale de sí mismo. Es por esto es que fue escrito: por vuestras obras seréis juzgados. Porque cada uno pidió a Dios la responsabilidad de sus propios actos. Y toda responsabilidad que se pidió en divina alianza, para que el Espíritu pudiera conocer una forma de vida, que él mismo la pidió a Dios, hablará en el divino juicio de Dios. La responsabilidad habla delante de Dios en sus leyes de responsabilidad. Tal como el Espíritu hablará en sus leyes de Espíritu. Es más fácil que entre al reino de los cielos uno que fue responsable durante la prueba de la vida, a que pueda entrar uno que no lo fue.
escrito por el primogénito solar, Alfa y Omega. Hemos completado la lectura de un divino rollo, dictado por escritura telepática, por el Divino Padre Jehová, desde el reino de los cielos y de cualquier punto del infinito universo expansivo pensante. Les estamos muy agradecidos por su atención y, si el Divino Creador lo permite, hasta un nuevo episodio. Este es solo el comienzo de un viaje lleno de luz y conocimiento. Para explorar más y continuar descubriendo estas verdades reveladoras, visita lascienciaceleste.com y divinarevelacionalfayomega.com. Allí podrás descargar este y mucho más material, todo disponible de manera gratuita. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida y expandir tu horizonte espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos.